Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a continuar, mis hermanos, leyéndoles el libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a leerles el capítulo número 7. Y mis hermanos, yo les invito a que continuemos poniendo atención a los mensajes de Dios, pero más que todo en este libro tan hermoso de Hechos de los Apóstoles. Al igual que los apóstoles podemos realizar tantas cosas como ellos, ¿verdad? Por eso se nos pide, hermanos, que estemos constantemente en oración, constantemente leamos la palabra de Dios, constantemente recemos el Santo Rosario, o sea que seamos constantes en el amor a Dios. Si nosotros no nos mantenemos, hermanos, en la oración, si paramos de orar, si dejamos de hablar con nuestro Dios, todo se va a ir abajo. Necesitamos, en realidad, estar atentos, abrir nuestros sentidos, que seamos como esos leones, que seamos como los animales feroces, que queremos comer, pero nosotros para comer esta palabra de Dios, esta palabra que nos instruye, esta palabra que nos da la paz en nuestros días, la paz en nuestra familia, la paz en todo aquello que nosotros llevemos a cabo, que nosotros realicemos, todo lo vamos a recibir con el amor de Dios. Si nosotros no estamos abiertos al mensaje de Dios, si no estamos dispuestos, hermanos, a trabajar para llevar a cabo el mensaje de Dios, estamos acabados. Necesitamos seguir adelante. Voy a comenzar, pues, hermanos, a leer este capítulo porque es un poco larguito. Y como les digo, hermanos, abran su corazón, que es lo más importante, estar dispuestos a llevar a cabo el servicio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes vivirán en esta tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José, hasta que lo vendieron, y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Amor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció
y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto, que no había conocido a José. Este rey actuó con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos, para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro?». Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó, diciendo: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí, como hiciste ayer con el egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión, y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo: «Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto». A este Moisés, al que rechazaron diciendo: «¿Quién te nombró jefe y juez?», Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: «Dios les dará un profeta, como yo, de entre sus hermanos». Este es el que, en la asamblea del desierto, estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: «Danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto». Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: «¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia». Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta:
El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos, y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Cómo él tenía tanta sabiduría. Y como les digo, hermanos, no era la sabiduría del hombre, era sabiduría venida de Dios. Este hombre estaba instruido, conocía de la palabra de Dios. Fíjense cómo les comienza desde el padre Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Moisés y luego después desde David. Cómo ellos rechazaron y fueron matando a cada profeta que se presentaba ante ellos. Esta es una realidad, que nuestro Señor les enviaba a profetas para que escucharan la voz del Señor a través de ellos. Y Dios, cuando estuvo en medio de ellos, en medio de los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, es más, con anterioridad cuando los sacó de Egipto, cómo ellos fueron liberados con la mano poderosa de Dios, cómo ellos fueron sacados de ese lugar de tormento, porque era un tormento para ellos. Eran esclavizados sin ninguna paga. Entonces, cuando envía a Moisés, primeramente, cuando les está explicando Esteban de aquel egipcio al que Moisés asesina, lo mata porque está siendo injusto. Después, cuando mira a esos dos hermanos que son israelitas los dos, les llama la atención, les dice que por qué pelean siendo hermanos. Luego aquellos hombres no lo aceptan. Le dicen que quién lo ha puesto como juez de ellos para poderle hacer caso. ¿O acaso nos quieres matar como mataste al egipcio? Esto, hermano, es un rechazo de los propios hermanos hacia Moisés. Sin embargo, cuando él huye, este hombre ya había sido destinado para llevar a cabo el servicio de Dios, para libertar al pueblo al que lo había enviado, para sacarlos. Y los liberó, hermanos, con su mano poderosa. Les dio la libertad. Y ya estando en el desierto, yendo caminando, el Señor con ellos, porque esa nube que los cubría del sol, del calor, ellos no sentían calor, porque esa nube que se posaba arriba de ellos era el mismo Dios. Y cuando de noche caminaban, su pie no tropezaba, porque Dios era una lámpara que los aluzaba. No necesitaban de nada para aluzarse, era la misma luz de Dios quien los iba encaminando. Y ahí donde Dios se detenía, ahí tenía que detenerse el pueblo. Entonces nuestro Dios quiso, mis hermanos, que ese pueblo anduviera 40 años en el desierto para que ellos quedaran limpios de su corazón. Sin embargo, no les importó. Ellos hicieron dioses, los adoraban, teniendo al Dios en medio de ellos,
al que los había sacado de Egipto, al que había hecho todas las cosas, los liberó. Lo tenían allí en medio de ellos y ellos adoraban a cosas inútiles, estatuas hechas por ellos mismos. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no se iba a enojar con el pueblo de Israel? Obviamente que se iba a enojar. Y aquí todos estos reproches que les hace Esteban a los maestros de la ley, a los fariseos, con los que estaba hablando él ahí en ese consejo, lo estaban interrogando. Sin embargo, fueron interrogados. Les hizo ver todas sus matanzas de sus padres, todo lo que sus padres habían hecho anteriormente con los profetas y con el mismo Dios, porque no lo aceptaron. Y cuando ellos escucharon todos estos reproches, dice la palabra de Dios que les rechinaban los dientes de rabia y de coraje. Y fue cuando decidieron darle muerte a Esteban. Esteban, que se miraba como un ángel que brillaba su rostro. Él, mis hermanos, tenía el Espíritu de Dios. Les estaba hablando en esa asamblea con el Espíritu de Dios. Les hizo ver todo, absolutamente. Pero ellos, como querían ser los únicos, y como ellos estaban confiados en el hombre y no en Dios, decidieron matarle. Decidieron darle muerte a Esteban. Sin embargo, él les dice: veo los cielos abiertos, a Jesús sentado a la derecha del Padre. Cuando escucharon eso, se lanzaron con mucho más rabia. Y allí estaba un personaje con ellos que más tarde va a ser también un libertador de almas, Saulo, el que estaba al cuidado de las ropas, porque todos lanzaron sus ropas y las dejaron allí frente a Saulo, mientras ellos apedreaban a Esteban. Sé que todo esto, hermanos, de una manera o de otra, tenía que haber sucedido para que ahorita en la actualidad nosotros miremos que ningún sufrimiento de esa clase hemos pasado para poder seguir a nuestro Señor. Y sin embargo, no lo seguimos. Tenemos todas las comodidades como el pueblo de Israel cuando fue liberado. Tenían comida, tenían calzado, ropas que no se desgastaban. Lo tenían todo y abandonaron a Dios. Ahorita nosotros tenemos todo, no tenemos sufrimiento, no tenemos que pasar por persecuciones como las que llegaron a pasar los israelitas. Y sin embargo, así, mis hermanos, dejamos a Dios. Al igual que el pueblo de Israel, abandonamos a Dios y vamos a adorar a otras cosas. Ustedes me dirán, ¿pero qué adoramos? Pues usted verá qué es lo que tiene enfrente de usted y qué le pone más atención. En realidad, mis hermanos, tenemos tantas cosas que les ponemos tanta atención, menos a Dios. Tenemos que darle su tiempo a las cosas materiales, pero tenemos que disponer tiempo para Dios también, y no lo hacemos. Entonces, a esas cosas materiales a las que nosotros queremos tanto, ese es nuestro Dios. Pensemos en esto y abramos el corazón a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.